Bueno, el siguiente circuito nos muestra que tenemos que vamos a realizar mediante pulsos en orden. Vamos a encender nuestros contactores y para apagarlos vamos a seguir las reglas que nos dicen que en forma descendente del 3, 2, 1 y se me apagan los contactores. Bueno, vamos a coger las fases. Cogemos las fases, de ahí los materiales los elementos que vamos a utilizar es un contactor, un pulsador normalmente abierto, un contacto abierto del contactor 1, un pulsador abierto y un contacto del contactor 1 abierto y un contacto abierto del contactor 2. Vamos a utilizar un pulsador abierto y un contacto abierto del contactor 2 y un contactor abierto un contacto abierto del contactor 3. Y así para apagarle también vamos a utilizarle pulsadores cerrados, 3 pulsadores cerrados, y mediante el pulsador cerrado, el 2, vamos a utilizar con un abierto del contactor 3 y el pulsador 1 cerrado vamos a utilizar con un contactor normalmente abierto, contactor 2. Bueno, nos dice que de la fase, cojamos a nuestra entrada de nuestro pulsador y de nuestro pulsador mandemos a un contacto abierto a la salida de un contactor abierto del contactor 1 y le cojamos otra fase y ahí pongamos al contactor abierto de la entrada del contactor abierto del contactor 1 y del contactor abierto que cogimos de ahí mismo, del contactor de la salida al contactor abierto mandemos al pulsador cerrado, nuestro pulsador cerrado, a la entrada del pulsador cerrado, y de la salida de nuestro pulsador cerrado mandemos al A1 de nuestro primer contactor. Y asimismo hacemos la autoalimentación con un contacto abierto del contactor 2, como podemos observar. Bueno, el pulsador 2, el pulsador abierto 2, cogemos una fase a una entrada y a de nuestros dos contactores. Bueno, aquí también tenemos el pulsador 3. El pulsador 3 también tenemos a la entrada cogiendo una fase y de la salida del pulsador abierto cogemos a nuestra salida de nuestro contactor abierto a la entrada del contactor abierto y ahí de la salida cogemos el pulsador cerrado de la entrada del contactor cerrado. Del pulsador cerrado de la salida mandamos a nuestro contactor 3. Es lo mismo aquí en el contactor 2, la autoalimentación. Bueno, a continuación vamos a conectar los neutros. Bueno, a continuación le vamos a poner play. De ahí pulsador 1, que me controla el contactor 1, pulsador 2, contactor 2, el pulsador 3, controla el contactor 3, y así como le dijimos, en forma, quiero desactivarle con el pulsador, con el contactor del contactor 1, no me va a desactivar, ni el 2, es decir que en forma descendente sí me va a cerrar. Como podemos observar, ya se me desactivó mi contactor 3, mi contactor 2, y para apagar el contactor 3. Ya, gracias.